lugar, un estado estratégico para el crimen organizado, esto en el noreste de México. ¿Qué características son las que lo hacen estratégico? Mario, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien aquí, gracias. Excelente, qué bueno. Pues sí, fíjate, en un análisis que nosotros hicimos sobre el estado de Sonora, detectamos que la entidad es estratégica en el noreste del país para los grupos del crimen organizado, y esto se debe principalmente a que es parte de una ruta de tráfico de estupefacientes a los Estados Unidos, y aparte de otras características como, bueno, tiene puertos de entradas estratégicos como es el de Guaymas, perdón, y sobre todo a la riqueza de minerales que tienen ahí, de minas. Entonces, esto ha hecho que el Estado, la entidad, sea muy atractiva para los grupos del crimen organizado, generando pugnas, peleas por el control del territorio, ya sea también por el control tanto de las rutas de tráfico y trasiego, así como las que hay en el interior del Estado, como les decía, los minerales, los puertos y el comercio interno. Ok, ese interés que tienen los grupos de la delincuencia organizada por nuestro estado como ruta de trasiego y como ruta pues para todo esto, para todas sus actividades criminales y la inacción de la autoridad, ¿en qué posición nos dejan a los ciudadanos, Octavio? Pues fíjate, desde que estaba en campaña el actual gobernador Alfonso Durazo, él ya traía noción de la problemática en el Estado. Digo, él fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno federal, y uno de sus ejes rectores dentro de la campaña fue la seguridad. Sin embargo, digo, este tema de la violencia en el Estado no es nuevo. Desde 2015 la violencia ha ido en aumento de manera sostenida, y como les decía, pues principalmente se debe a las disputas de los cárteles que libran a través de grupos armados que ellos tienen, grupos y brazos armados por el control del territorio, para trasiego de drogas, armas, indocumentados, dinero y la explotación de recursos mineros. Eso sí deja de cierta manera a la población un poco vulnerable ante el ataque, ante los choques entre estos grupos, porque si bien no van dirigidos o focalizados los ataques a la población en general, sí puede darse la casualidad que estés entre un enfrentamiento o que toque dentro de algún acto delictivo y te da la casualidad que estés ahí. Entonces sí hay algo ahí que nos deja de qué es lo que tiene que hacer la autoridad ante esto. Ok. Y bueno, ¿usted ve alguna acción por parte de la autoridad en ese sentido? Porque, por ejemplo, ahorita estábamos platicando justamente, Octavio, de que pues el hijo de uno de los criminales supuestamente más buscados en Estados Unidos, pues participó en un accidente y las autoridades parece que primero encubrieron el asunto y ahora dicen que lo están investigando, pero pues no se ve por dónde, ¿no? Sí, claro, digo, todo lo que respecta a la dinámica del crimen organizado, ya sea tanto la dinámica interna o de los principales líderes, siempre se maneja con cierto hermetismo, ya sea para en cuanto a confirmar o negar los hechos, ya sea tanto las autoridades como partes de grupos del crimen organizado. ¿Por qué? Porque esto los deja entre una posición hacia los demás. Digo, a nivel gobierno, eh, el gobernador Alfonso Durazo había señalado que la Guardia Nacional iba a fortalecer la entidad y se iban a invertir más de 1.400 millones de pesos para el fortalecimiento de los elementos de seguridad en el Estado. Esto de manera subsanar el déficit que tiene los elementos en los elementos policíacos en la entidad. Y también había señalado la creación de la Guardia Estatal de Seguridad, que tendría presencia en los 72 ayuntamientos de la entidad y estaría bajo un mando único coordinado. Digo, hay eventos como este que mencionas del accidente del hijo de Mayo Zambada, de Serafín Sí. Zambada, que ponen en entredicho todo esto, porque dices, oye, pues están circulando libremente, ¿cómo es posible que no los detecten? Pero bueno, no es el primer hecho relevante que sucede en la entidad. Hay que recordar que en noviembre el actual gobierno sufrió el primer golpe en materia de seguridad cuando un grupo armado atacó a la alcaldesa de Guaymas, Sí. que resultó en 3 personas sin vida.
Digo, esto no se puede focalizar a manera de que son hechos aislados, sino que tienen que ver en el contexto, que es una dinámica regional. Sí. Digo, como lo estamos señalando, nosotros consideramos que Sonora es un estado estratégico para el crimen organizado por los elementos que ya te he mencionado, que es la localización estratégica del control de rutas a Estados Unidos. Eso es sobre todo en narcóticos, que es lo que más le reditúa. Principalmente en estos narcóticos son las metafetaminas y las drogas sintéticas. ¿Por qué? Porque Sonora tiene frontera con Tucson, sin Yuma, Arizona. Entonces, eso es atractivo para los grupos de la delincuencia organizada, porque pueden contrabandear los narcóticos a través de zonas poco vigiladas del desierto. En segundo lugar, también el fentanilo dentro del narcotráfico. También como ciertos grupos del crimen organizado se han enfocado a otras actividades también redituables económicamente para ellos, como es el tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México, el tráfico de armas. Hay que recordar los aseguramientos que han habido en el pasado de arsenales de tráfico, de arsenales de armas en diversos puntos del estado. Y bueno, otro punto es los puertos. El puerto de Guaymas, que es estratégico. ¿Por qué? Porque puede ser un puerto de entrada para los precursores de drogas sintéticas provenientes de Asia, principalmente de China, que son fentanilo, para la elaboración de fentanilo y metanfetaminas. Eso puede también traer otros tipos de problemática, como la proliferación de pequeños laboratorios clandestinos, sobre todo en zonas inaccesibles donde se fabrican estos. Y bueno, no hay que dejar de lado los minerales. Sonora tiene minas de litio, sin dejar de lado las de oro, cobre y carbón, y eso también puede ser una fuente de ingreso para los criminales a manera de cobro de piso. Y ahorita, Mario, que mencionas, pues como el ahora gobernador y entonces era secretario nacional de seguridad, hablaba de todo lo que se iba a hacer en materia digamos, de protección de todas las policías que iban a estar actuando, funcionando en nuestro estado. Llama la atención lo que sucede en Caborca, que sea una población tan conflictiva, con tantos homicidios, con tanta situación delictiva, y que ahí estén concentradas pues todas las fuerzas, ahora sí que municipal, estatal, federal y demás, y suceda tanto hecho delictivo ahí. Digo, pues entonces no están sirviendo los que están, ¿no? Sí, claro, bueno, Caborca es un municipio muy específico donde tenemos la presencia del denominado cártel de Caborca. Entonces, este pequeño grupo también está buscando hacerse de nombre a nivel estatal, y está confrontándose con integrantes de otros grupos con presencia nacional, como es el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, y estos enfrentamientos es lo que están generando los picos de violencia. Y bueno, un claro indicador de esto son los homicidios al alza, que a nivel estatal han ido en aumento desde 2015, cuando se contabilizan 938 homicidios, a 2021, cuando se tienen contabilizados 1968 homicidios. Entonces, digo, dentro de todo esto, los municipios más violentos durante el 2021 precisamente fueron Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado. Y hay que verlos, estos municipios, en el contexto que les mencionaba, como parte de la dinámica criminal para el control de rutas de tráfico hacia los Estados Unidos. Aquí lo más importante, o el punto más importante, es la cercanía del Estado con Estados Unidos, y Estados Unidos, como se sabe, es el mayor consumidor de narcóticos a nivel mundial. Entonces, eso está generando las peleas, las fricciones, las pugnas y los eventos violentos, para que los grupos estén buscando ver quién es el que tiene una mayor retribución económica por esas actividades delictivas. Muy bien, Mario, pues te agradecemos mucho estar con nosotros y platicarnos de esta importante información. ¿Dónde te puede consultar el público y dónde pueden pues también consultar esta información que nos compartes el día de hoy?
Claro, sin problema. Nos pueden consultar en nuestro sitio de internet que es stratia.mx, o también se pueden suscribir a nuestro boletín de análisis e inteligencia que se llama Intelbrief. Es www.intelbrief.com.mx. De cualquier manera, en el siguiente vamos a estar analizando un poco más a profundidad sobre la dinámica delictiva muy específica sobre el cártel de Caborca. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Un fuerte abrazo. Igualmente, que estén bien.